De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Fortísima ciudad Jerusalén, llegan a ti las tribus de Yahvé. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, la Iglesia nos invita a contemplar hoy la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y al celebrarlos a ellos queremos no solamente ver su tenacidad, su fe, su amor a Jesucristo, sino también para ser modelo de santidad para nosotros. Agradezcámosle a Dios que tenemos en ellos dos grandes evangelizadores en los inicios de nuestra era cristiana y al mismo tiempo también dos hombres que nos motivan a ser como ellos. Con humildad y al entrar en la presencia de nuestro Dios, nos reconocemos pecadores diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama
Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu Iglesia las primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto, para que también por ellos nos des el auxilio de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores.
Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que, por medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces:
Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. La Iglesia, queridos hermanos, esta mañana nos invita a contemplar la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. ¿Por qué este rango de fiesta de ellos? Sin duda alguna, por la vocación a la que fueron llamados, por caminos diferentes. Pedro era hermano de Andrés y los dos eran pescadores. Jesús, pasando por la ribera del mar de Galilea, les dice: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Y Pablo era un fariseo celoso del cumplimiento de la ley mosaica, egresado de la escuela de Gamaliel, una de las universidades más prestigiosas de su tiempo. Y él sostenía de manera categórica que la salvación para el pueblo de Israel estaba en el cumplimiento de la ley mosaica. Por lo mismo, cualquiera que se atreviera a transgredir uno de estos preceptos lo consideraba prácticamente reo de muerte. Su conversión se da cuando, llevando cartas que lo acreditaban a Damasco, se encuentra con Jesús, el cual lo tumba de su cabalgadura. Una voz lo ciega, una luz lo ciega y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel joven le dice: Señor, ¿quién eres? Y allí es donde Pablo recibe su vocación. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer, Señor? Se va a Damasco, permanece 3 días en ayuno y oración, y Ananías, un anciano del pueblo, va, lo bautiza, come, recobra sus fuerzas, y a partir de ahí, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, se convierte en el más grande de los evangelizadores y misioneros que la Iglesia ha tenido en el mundo. 2 caminos diferentes, 2 vocaciones, 2 llamados, pero un mismo fin: cuidar, catequizar, evangelizar a todos los hombres de que la salvación no venía por el cumplimiento de la ley mosaica, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedro se irá a buscar a las ovejas descarriadas de la casa de Israel para traerlas hacia Jesucristo, su Señor. Pablo se va a las regiones de los gentiles, a los paganos, también para anunciarles que la salvación estaba en el misterio pascual de Cristo. Y para esto le va a costar cárceles, persecuciones y finalmente la muerte. Por esa razón, para Pedro, que conoció a Cristo, para Pedro, que convivió con el Maestro, para Pedro era muy importante mantenerse firme en la fe en su Señor Jesús, a quien le dio el encargo, como escuchamos en el Evangelio, de ser la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Por lo tanto, no hay otra iglesia de Jesucristo. La única iglesia de Jesús es esta, no hay otra,
por eso lo profesamos en el credo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, es decir, que está cimentada en la roca de los apóstoles y particularmente en la roca de Pedro. Por eso pregunto yo, que nos prueben, que nos demuestren otras iglesias cristianas que realmente tienen el origen del cristianismo, no está en ellas. Sin embargo, como lo ha expresado el Papa Francisco, también ellos, como militantes de esta religión cristiana, son nuestros hermanos y tenemos que aprender a convivir con ellos y tenemos que también invitarlos a reconocer, a aceptar, a militar en esta iglesia de Jesucristo, a cuya cabeza está Pedro. La tarea no ha sido fácil, queridos hermanos. Llevamos casi 2000 años en que Jesús dio este encargo a su apóstol Pedro y todavía seguimos luchando por tener una sola iglesia bajo la guía y el pastoreo de un solo hombre, de un solo pastor. Y sin embargo, ese es el ideal de Dios, de Jesús, tener una iglesia bajo la guía de un solo pastor. Para Pedro se sabe, él es el responsable de esta iglesia, él es el que tiene por encomienda confirmarnos en la fe. Y él es el primer intercesor de esta gran familia cristiana en el mundo. Por eso debemos orar con mucha fe y con mucha devoción a Jesús para que consolide, para que confirme y para que no permita que ningún poder del mundo confunda, desvíe la fe de Pedro. Hoy en la persona del pontífice en turno, por eso debemos orar por el Papa Francisco, de quien hoy la Iglesia reconoce su ministerio pontificio. Y por el otro Pablo, este Pablo que desde sus inicios fue polémico, fue temperamental, pero también convencido de su fe. Por eso quizás Jesús no quiso que se fuera a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Con Pablo se confirma que la salvación no era exclusivamente para los judíos, del cual Pedro era el responsable, sino también que Jesús había venido para salvar a todos los paganos. Y es aquí donde en 3 viajes misioneros Pablo va exponiendo de manera clara, precisa, efectiva y constante la fe de Jesús, la salvación en Jesucristo, obrada por Jesucristo en la cruz. Por eso la mayoría de sus cartas, si ustedes las buscan en la Sagrada Escritura, están centradas en Jesús. Y aborda diferentes temas, pero todos centrados en la vida y ministerio de Jesús en el mundo. Por lo tanto, la tarea de él era atraer, abrazar a todos los paganos para que se acercaran a Jesús y permitieran su salvación. En ese sentido es muy de reconocer también la fundación de las comunidades cristianas que fue haciendo a lo largo de su ministerio de pastor. Comunidades como Roma, comunidades como Éfeso, comunidades como Corinto, comunidades como Tesalónica, de la que se sabe fue la primera comunidad a la que le escribió la carta más antigua de él, en donde aborda temas de interés de la comunidad, pero sobre todo en la que les pide a sus comunidades la fidelidad a la palabra de Jesucristo anunciada por él. También, no dejando solas a esas comunidades, va nombrando, va ordenando, va poniendo al cuidado de esas comunidades
a hermanos a quienes les dio el nombre de diáconos, después presbíteros, incluso obispos. 2 van a ser de su suma confianza y 2 van a ser a los que les va a encomendar la tarea episcopal del cuidado de que las comunidades se mantuvieran firmes en la fe que él les había predicado. Pablo y Timoteo, a quien les escribe sendas cartas en las cuales le da una serie de recomendaciones y ante quienes él mismo se confiesa ya en el ocaso de su vida. Por eso, en la segunda lectura que escuchamos, que le escribe a Timoteo ya desde la cárcel, ya cansado, ya cargado de años, reconoce y le expresa a su hermano Timoteo: ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Queridos hermanos, todo lo que empieza, termina. Y Pablo sabía que ya su final estaba prácticamente a la puerta. Aún así, no acabó derrotado, no acabó marginado. Acabó firme, consciente de que su misión estaba ya por terminar en el mundo, dejando muchos cristianos, dejando comunidades fundadas firmes en su fe, dejando una gran cantidad de presbíteros y obispos responsables de sus comunidades cristianas, es decir, dejando el fundamento de una iglesia, pueblo de Dios, que en nosotros ahora seguimos empujando hacia la salvación al mundo entero. Qué hermoso es celebrar estos 2 apóstoles. Por esa razón, no debemos desestimar la labor evangelizadora de estos 2 grandes hombres. Y por lo mismo también, y con eso concluyo, la Iglesia ve en cada uno de estos 2 personajes no solamente 2 grandes maestros de la fe, 2 pilares de la Iglesia, sino sobre todo 2 modelos de santidad. Por tanto, nosotros estamos llamados a tomar de Pedro el liderazgo de la iglesia doméstica, que es su familia de ustedes, nuestra familia. Tomar de Pablo la evangelización de aquellos que están con nosotros y que muchos de ellos no están bautizados, no están confirmados, no han hecho la primera comunión, están desgraciadamente abandonados. Y síganse durmiendo. Siempre les digo, que otros vengan y hagan la labor que nos toca, cuando no debe ser así. Tenemos en estos 2 grandes hombres toda la fuerza del inicio de la iglesia. Después de Jesús, creo que los personajes que debemos conocer son ellos. Conozcamos bien la vida de Pedro, acerquémonos a conocer la vida de Pablo y veamos cuál fue la labor que desempeñaron en la iglesia primitiva y a qué me están invitando a mí estos 2 personajes, estos 2 grandes santos en la historia de la salvación. Queridos hermanos, al continuar nuestra plegaria, pidámosle a Jesús que nos conceda la fe de Pedro, pero también el espíritu misionero de Pablo. Que nos conceda el pastoreo de Pedro, pero también el espíritu misionero y evangelizador de Pablo. Creo que en estas 2 afirmaciones se pueden resumir la vida de estos 2 grandes hombres en la iglesia, sin demeritar los demás apóstoles, sin demeritar los demás hombres y mujeres que en la historia de la iglesia han dado testimonio también de un amor y de una entrega a la persona de Jesús. Pero honor a quien honor merece.
y estos dos grandes maestros de la fe y exponentes del Evangelio de Jesús no tienen comparación. Que ellos, desde el cielo, sigan intercediendo por nosotros, a fin de que el Señor nos conceda seguir colaborando desde nuestra trinchera a la salvación de todos los hombres en el mundo. Se lo pedimos con fe. Reafirmamos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina con la Iglesia, edificada sobre la roca de Pedro, y pidámosle por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo. Y después de cada petición, diremos con gran confianza: escúchanos, Señor. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu Santo y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de la salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para quienes nos encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y la integridad de la fe, y anunciemos a Cristo al mundo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Derogación al Santísimo por la salud de Emilio Cienfuegos Luna, Ana María Morlet Suter, Dr. Antonio Ramos Alarcón, familia Cruz Narciso, Candelaria Garnica, Mayola García, Margarita Organista Castañón. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de Herder Rendón Benítez, Ángel Rendón Muñoz, Roberto Vargas, Dr. Saúl Alarcón, Horacio García Adame. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Derogación a nuestra Madre la Virgen María, para que interceda ante la Santísima Trinidad por las almas más olvidadas del purgatorio, quienes esperan nuestras oraciones y sacrificios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. De acción de gracias a San Pedro y a San Pablo por un año más de vida de Paulina Chino García. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Y de acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús por un año más de vida del Señor Pedro Jiménez. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pues ya queremos también felicitar a todos aquellos hermanos nuestros que llevan el nombre de Pedro, de Pablo. Como ya hemos escuchado, Paulino Valladares, uno de los padres de la diócesis. Y desde luego también por todas aquellas personas que celebran algún acontecimiento en su vida. El señor obispo celebra hoy 46 años de ministerio sacerdotal. Nos decía anoche a cada uno a nuestro grupo, dice: hoy cumplo 46 años. Entonces ya ante los 50, pidámosle a Dios para que persevere en la fe, nos confirme la esperanza y desde luego también Dios le conceda mucha salud para que siga haciendo tanto bien a nuestra diócesis. Oremos por él. Escúchanos, Señor.
Y finalmente, para que por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el Señor Jesús conceda a todos los enfermos de COVID la salud y el bienestar de su familia, así como su consuelo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que quienes nos protege, Señor, a este pueblo que te busca sinceramente, y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concédele los bienes que te ha pedido. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Senta. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, hermanas, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar con alegría la conmemoración de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primera iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo, coronados por el martirio. Son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana
el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, y los mártires Margarito Flores, David Uribe, Beato Bartolomé Díaz Laurel, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Salvador, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos nuestros, y a cuantos durmieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos ahora, llenos de fe,
y de esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Guardando nuestra sana distancia, nos ofrecemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Comulgar es regalo divino del Señor que a mi alma se da, y viniendo Jesús a mi alma, yo le hago una entrega total. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona. Pidamos al Señor en esta mañana que venga a nuestro corazón. Pidámosle que nos llene con su gracia, con su misericordia, con su bondad. Y ahora que no podemos recibirlo sacramentalmente, pidámosle que al menos espiritualmente nos llene con su presencia. Que venga a nosotros. Les invito a repetir después de nosotros. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te rogamos, Señor, que fortalezcas con estos celestiales sacramentos a tus fieles que has iluminado por la enseñanza de los santos apóstoles. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro. Señor, siéntense tantito, por favor, quienes están aquí. El día de ayer, después de la misa de las 7, comunicaba yo la conveniencia de comenzar a abrir al culto público, es decir, a los fieles. Y esto también por recomendación de nuestro obispo diocesano, quien es el primer interesado en que, aun cuando el culto está considerado como una actividad no es, él lo ha expresado que sí lo es y tiene mucho de razón. Creo que nuestra esperanza en Dios debe ser alimentada, nuestra fe en su presencia entre nosotros debe ser fortalecida. Sin embargo, hemos sido muy cautos en eso. Aún así, ya empezamos a abrir el templo y lo vamos a seguir haciendo, pero bajo algunas normas, protocolos bien definidos. En estos días aparecerán en las salidas laterales por la parte de afuera las recomendaciones que vamos a tomar, o las medidas más bien que vamos a tomar para la apertura de este templo al culto público. Voy a mencionar dos nada más, porque los demás los pueden ustedes leer con más calma. El primero, que solo podrán participar en la celebración un determinado porcentaje de personas, es decir, estamos hablando de aproximadamente 80 a 90 personas, no más. No porque no querramos recibirlos, sino porque en este momento, dado que todavía nuestro estado de Guerrero está considerado en semáforo rojo, quiere decir que las infecciones por el coronavirus siguen en el estado y Chilpancingo no es la excepción. Por eso mismo solo se permitirá el acceso aproximadamente a 80, 85, 90 personas. Segundo, habrá dos filtros para ingresar al monumento. Para eso hemos establecido un equipo de personas que desde la entrada al atrio hasta su ingreso al monumento se van a cuidar esos dos filtros. Se tomará temperatura, se cuidará que traigan cubrebocas. Si alguna persona trae temperatura arriba de 37 grados, se le pedirá que en ese momento vea a su médico de confianza o a su médico personal, y por lo mismo no se le permitirá el acceso. También se cuidará que traiga cubrebocas por las dudas, y ya al ingresar al monumento sanitizarán sus zapatos, su calzado, y se le ofrecerá gel en las manos para limpiar. Yo sé que las traen siempre limpias, para limpiar bien sus manos, comulguen o no comulguen. Entonces, es un servicio que estamos ofreciendo. Eso es para el ingreso al templo. El otro punto que yo quiero también expresar, se recomienda por el sector salud, la Secretaría de Salud, tanto federal, estatal como municipal, que las personas con algún riesgo en su salud, de preferencia, no participen de nuestras reuniones de modo temporal. Es decir, por ejemplo,
si alguna persona tiene problemas por obesidad, tiene problemas de hipertensión, tiene problemas de diabetes, es madre o mujer embarazada o madre en lactancia, se le recomienda que siga las celebraciones dominicales a través de las plataformas digitales en que ofrecemos la celebración, como lo estoy haciendo ahorita, porque su factor de riesgo es muy alto de su salud. Entonces no queremos tampoco que una persona de esas se nos vaya a afectar en él o en otro lugar. De preferencia, yo le pediría que viera, en la medida que el nivel de infección vaya bajando en el estado, en esa medida podrán ir teniendo acceso a nuestras celebraciones religiosas. ¿De acuerdo? Entonces, que vaya quedando claro para que nos vayamos entendiendo. A mí me daría mucha tristeza que llegaran personas vulnerables y exigiendo entrar, sabiendo que a lo mejor no conviene que en este momento ingresen. No se les va a negar, se les va a recomendar que de preferencia sigan todavía temporalmente las celebraciones por las redes sociales que tenemos en la parroquia, de tal suerte que cuidemos también el ingreso de los niños. Los niños, tanto como estas personas que les he dicho, ha expresado nuestro obispo, están dispensadas de la misa dominical, es decir, no están obligados. Por esa razón se les dice, no porque no se les quiera recibir en la misa, sino porque tienen que cuidar su salud. Esa es la razón. Así es de que les comento esto para que nos vayamos entendiendo. El templo no es muy grande, pero por la forma en cómo tenemos que ir distribuyendo a las personas, de acuerdo a las recomendaciones a distancia, se prevé que tenga un cupo de aproximadamente 80, 90 personas, no más. Así es de que evítenos la pena de negarles el acceso. También, y ya con eso termino, no se va a abrir el culto ya de manera abrupta, es decir, ya porque celebramos los domingos, casi estamos obligados a abrir toda la semana. Ahora solo empezaremos con la... Tráeme el otro micrófono, por favor. Solo empezaremos a abrir el día domingo. Ya empezamos ayer con la misa de 7. Gracias. Ya empezamos ayer con la misa de 7 y lo seguiremos haciendo. En la medida en que vaya bajando el nivel de infección en el estado, en esa medida se irán abriendo otros horarios. Empezaremos por los domingos. Ahorita no he decidido si vamos a abrir las 3 misas que tenemos agendadas dentro de 8 días. Ya lo iremos viendo, pero por lo menos una sí vamos a ir teniendo cada 8 días. Y así, si va bajando la infección, entonces, o contagios, entonces iremos abriendo entre semana también, porque creo que es justo empezarlo a hacer. Así es de que les dejo esto para su consideración. Cuidemos nuestra salud, siguiendo con mucha responsabilidad las medidas de prevención que la Secretaría de Salud Estatal nos sigue recomendando. No desestimemos esta recomendación. Me preocupa que todavía no se ha detenido en Guerrero el nivel de infección. Por eso no podemos abrir de manera abrupta. No podemos, ni debemos.
Así es de que el que le demos oportunidad a ustedes para que participen en la misa dependerá de que nos cuidemos, de que guardemos la sana distancia, de que nos resguardemos, de que nos lavemos las manos muy bien, de que utilicemos el gel, de que no salgamos más que para lo estrictamente necesario, para que pueda bajar el nivel de infección en el estado. Y cuando el semáforo ya empiece a bajar anaranjado, después amarillo, iremos permitiendo más gente. Así es de que depende de nosotros. ¿De acuerdo? Se los digo con mucha caridad y espero que se atienda. Bien, con esto concluyo y quizás les siga dando más recomendaciones en esta al comenzar nuestra apertura de la catedral. Bien, termino nuevamente felicitando a los Pedros, Pablos de este día, a Paulina, que aquí con nosotros, que hoy cumpleaños, a don Pedrito, que está allá, también vino a la celebración de su misa, felicidades. Diga a doña Vicky, su compañera de la vida y ministra también como don Pedrito, felicidades. Y desde luego a tantos Pedros y Pablos que conozco, a don Pedro Casarrubias, también, que debe estar en su casa durmiendo todavía, y a tantos Pablos, Pedros, Paulinas y Petritas, también las Petritas. ¿No hay por aquí una Petrita? No, ¿verdad? Pues ahí me la saludan de regreso. Gracias, nos vamos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, ahora pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buenos días a todos. Buen provecho. Puerta eres del cielo, llave misteriosa.